Bien, en este video comenzaremos, como siempre, explicando los ejercicios del video anterior. Y bueno, el primer ejercicio es simular 10.000 veces resultados de un sorteo en el que hay un ganador de un grupo, que es este, por ejemplo. Y vamos a contar el número de veces que ganó un determinado integrante, por ejemplo, Daniel. Y bueno, tenemos este grupo y tenemos que aplicar esta función muchas veces, que lo que hace es seleccionar uno entre todos, como vemos. Y tenemos que contar las veces que sale Daniel. Acá salió una, dos. Entonces esto lo repetimos 10.000 veces y contamos las veces que salió Daniel. Y bueno, antes de correr el código nos dice que pensemos en qué resultado esperaríamos. Y a ver si las probabilidades que salga Daniel o Juan o Victoria o Emilio o Rebeca son las mismas. Entonces esperaríamos que, como son 5, que un quinto de veces salga cada uno. Entonces lo que esperaríamos que salga sería 10.000 entre 5. ¿Cuál sería como 2.000 más o menos? Entonces lo que esperaríamos. Bien, para esto podemos, por ejemplo, guardar los resultados de esto. Entonces usamos replicate, replicamos 10.000 veces, eso, ¿no? Sample el grupo y una vez. Y listo, y ya está, 10.000 veces. Vemos los resultados. Entonces, obviamente se van a omitir muchas, en este caso se han omitido 9.000 porque no nos va a mostrar todas, obviamente. Son muchas. Y bueno, vemos que Daniel ganó bastantes veces. Así que vamos a ver cuántas veces ganó. Para esto podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una suma de los resultados que son iguales a Daniel. O sea, una suma de los true, que nos permite contar. Y nos da 1935, que está más o menos cerca de 2000, así que es lo que lo que esperábamos. Podemos comprobar de los demás, que también deben estar más o menos por ahí. A ver, vamos a comprobar con 2045, entonces todo está más o menos por ahí, que es lo que estábamos esperando. Y bien sería. Bueno, obviamente hay otras formas de hacerlo. Podemos hacerle la evaluación antes, es decir, dentro de esto, de la función, podemos ver, darle la igualdad y comprobar. Y luego simplemente sumar los true. Bueno, seguro hay personas que lo han hecho diferente y con tal de que le salga, está perfecto lo que hayan hecho. Listo. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice del argumento de min, que permite, bueno, esto básicamente es lo siguiente. Si es que tenemos que min tiene estos valores, o sea, x, y le sacamos un promedio, nos va a dar un resultado. Pero si es que a estos x, a este x por ahí tiene un valor faltante, entonces ya no vamos a poder obtenerlo. Nos va a dar NA solo por ese valorcito. Se arruina todo. Si queremos que esto no ocurra, entonces podemos usar ese argumento que se menciona. na.rm igual true. Vale. Y ahora sí se ignoran los valores faltantes y se saca el promedio del resto. Es como funciona. Y la manera en la que podemos hacerlo simplemente es la siguiente, es apply. Vamos a aplicar supply bueno, primero tenemos que generar la información que está acá. Y vemos que es esta de aquí. Y que por ahí tiene algunos valores faltantes. Entonces, si es que nosotros usamos normalmente supply y min, o sea, supply that min, nos va a dar valores faltantes en esas columnas que tenían valores faltantes. Si queremos evitar esto, es tan sencillo como colocar esos argumentos con el nombre después de la coma. O sea, colocamos coma, na.remove igual true. Y ya está, solucionado. Lo mismo funciona para cualquier otro argumento. Así que ahora ya lo saben. Y estos dos últimos sí son un poco complicados porque es algo que no mencioné. Así que... Así que ahora haré un pequeño ejemplo. Así es que todavía no han podido, les doy una segunda oportunidad para que pongan pausa. Así que déjenme armar un ejemplo para que puedan volver a intentarlo si es que aún no les ha salido. Bien, resulta que lo que no mencioné era que podemos incluir variables o funciones anónimas dentro de supply. Funciona de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos dat, ¿no es cierto? Que eran estos valores, toda esta lista de números con diferentes columnas. Si queremos que todos estos valores se les sume 1 a todos, podemos usar la siguiente función. Entonces, usamos apply primero. Ese apply vamos a aplicarlo a dat, que es nuestra información, y vamos a aplicar una función.
No conocemos ninguna función que sume 1. O sea, no conocemos. O quizá existe, pero no conocemos de ella, entonces no necesitamos buscarla ni nada. Podemos crearla nosotros. Entonces, para crearla, podemos crearla desde afuera, como ya sabemos. O sea, por ejemplo, suma de 1. ¿Qué es lo que han podido hacer para resolver los otros dos? Por ahí. Y function. Y bueno, colocan esto y hacen la función, ¿no? Que x más 1, nada más. Y que eso es lo que retorna. Algo así pueden haber hecho para resolver estos dos ejercicios que quizás estén un poco difíciles. O la otra es que ustedes, o sea, sería una opción. O la otra más corta es que coloquen la función dentro, ¿vale? Entonces, en este caso colocarían that. Y para crear una función anónima, simplemente colocan function, la palabra clave. La cosa que, o sea, la variable, que va a ser x. Y la función, que en este caso va a ser x más 1. Y ahora es importante que se detengan un poco a pensar de qué es x. Y x es una columna, es la columna. ¿Por qué? Porque recordemos que supply aplicaba las cosas en columnas. Cuando sacábamos el promedio, nos daba el promedio de cada columna. Entonces, del mismo modo, x es cada columna. Entonces, x es un vector de cada columna. Y si nosotros sumamos 1 a un vector, entonces va a sumar 1 a cada elemento del vector. Entonces, vamos a ver el resultado. Y como vemos, se suma 1, efectivamente. O sea, por ejemplo, el último valor de acá, de la primera es 65, acá es 66. Entonces todos están sumados 1 a 1. Y los que eran NA se quedan como NA. Entonces en eso no hay ningún cambio. NA. NA. Entonces es la manera en la que también se pueden hacer funciones. Entonces si es que ya pues son así unos super cracks, probablemente se les haya ocurrido hacer una función, crear una función antes y pasarla a supply. O alguna otra manera, loca, hay muchas maneras en realidad. Entonces, si es que ya lo han hecho, en verdad felicitaciones. Y si no lo han hecho, entonces ahora tienen una segunda oportunidad de con el uso de esta function, hacer estos dos últimos ejercicios, ¿no? Que son estos. Así que pueden pasar el video ahora y cuando ya lo tengan, entonces pueden regresar para ver si les salió. Así que ahora continúo. Ya, el segundo ejercicio nos dice cómo obtener el promedio de los números menores de 50 en cada columna. Y nos da esto, de aquí. Entonces, nos da... Aunque para que sea más difícil, no voy a usar esto. Bueno, si nos damos cuenta acá, x no tiene valores faltantes, es del 1 al 100. Y acá sí tenía valores faltantes. Entonces, lo voy a hacer así, un poco más complejo. Ya, lo que tenemos que hacer es aplicar una función solo a los números menores de 50. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Supply a that. Vamos a crear una función anónima, que pueden crear la función aparte, pero yo voy a hacer anónima. Vamos a poner acá una columna. Pueden ponerle x, pero acá para que sea claro que es una columna. Y vamos a aplicar la función. Entonces, primero, para hacer una filtración con supply, podemos hacer lo siguiente. Vamos a filtrar columna, solo las que sean columna menor, o sea, es como un vector, ¿no? Columna es un vector. Solo las que sean menor a, ¿dónde está? 50. Entonces, si le damos a esto, como vemos, nos va a retornar solo números menores de 50. Vemos que no hay ningún número mayor a 50. Todos son menores de 50. Entonces, significa que lo estamos haciendo bien. Y ahora simplemente colocamos el promedio. Entonces, a todo esto le podemos sacar el promedio. Bien. Y listo. Ya estaría. El problema es los valores faltantes. Y para hacernos cargo de ellos, como ya sabemos, a min le coloca el argumento. Ah, no, está al revés. True. Y listo. Ya estaría. Y charán, nos salió los resultados de los promedios. Así que, bueno, a ustedes probablemente les salga otro diferente si lo hacen con esto. Pero la idea es la misma. Bien, ahora dice restar los números de cada columna. Ahora sí lo voy a hacer con esta. Dice restar los números, todos los números de cada columna con el número menor de cada columna. Y ya, o sea, el número menor se vuelve 0 porque se resta consigo mismo y los demás son la diferencia hacia él. Entonces esto se puede hacer más o menos con un supply, that y también una función anónima.
También puede ser cuando funciona muy bien. Entonces en este caso todos los números, o sea, todas las columnas van a ser restados por el número mínimo. Entonces usamos esto. Y ya está. Como vemos, tiene que haber un 0 en cada columna. 0 por aquí, 0 por aquí, 0 por aquí, que es el valor mínimo. Y los demás es la diferencia hacia él. Y ya, vemos la función otra vez. Dat, función. Y acá a cada columna le restamos ese valor mínimo. Es la idea, es lo que nos devuelve. También podemos hacerlo, por ejemplo, en vez de hacerlo al valor mínimo, al promedio. Entonces eso nos lo centra al promedio. Entonces ahora tenemos esto. Los que estén más cerca al 0 son los que están más cerca al promedio. Por ejemplo, este está bastante cerca. Y los otros están lejos del promedio. Y bueno, esa es ya la resolución de los ejercicios prácticamente. Así que espero que les haya salido bien. Estos sí han estado un poco más difíciles, tengo que reconocerlo. Así que bueno. Ahora vamos con con el video de ahora el tema que es matrices. Entonces, para esto necesitamos primero ver cómo se crea una matriz. Primero podemos tener un vector, en el cual tenemos diferentes números. Por ejemplo, digamos que sea del 1 al 8. Del 1 al 8. Entonces, tenemos este vector del 1 al 8. Para crear una matriz, simplemente se hace con matrix y usamos ese vector y especificamos el número de filas o el número de columnas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con dos filas y con 4 columnas. Lógicamente tienen que tener sentido, ¿no? En este caso, 2 por 4 es 8, entonces tiene que ser la longitud, ¿no? Y ya. O podemos simplemente especificar uno y el otro que sea, o sea lo que dé, ¿no? Da igual. Podemos cambiar acá también 4, como queramos. Bien, después podemos generar, por ejemplo, vamos a generar matrices, una matriz al azar, matrix. Esta función es para generar cosas al azar, así que no se preocupen. Por eso estamos generando acá algunos números al azar. O sea, primero estamos generando el número de cosas, 120 números, con una promedio de 50 y una desviación estándar de 20. Entonces, si no entienden, no importa mucho, es un poco de estadística. Y vamos a crearlo en 30 filas. Entonces es una bastante grande. Vamos a verla y como vemos es bastante grande. Una matriz. Y ahora vamos a filtrar. Se filtra igual que las data frames, solo que ahora generalmente no van a tener nombres, entonces es más por posición. Entonces generamos el valor 1, fila 1, columna 2, entonces es fila 1, columna 2. Este de acá, 80,83, entonces es el que nos da. Después también podemos hacer lo mismo de diferentes maneras, usar esto, lo mismo que es como un recuerdo, ¿no? De los data frames. Seleccionamos las filas del 1 al 20, las columnas del 2 al 3. Por ejemplo, si es que hacemos una condición, pues nos da una matriz con los resultados, false, true, false, false, false. Y si es que, por ejemplo, filtramos también x, perdón, es esto, x menos 50. Y nos va a retornar un vector con los que han cumplido la condición. En este caso es un vector. Y también podemos cambiar el valor, por ejemplo, todos los que sean menores de 50, que ahora sean 50. O que ahora sean 0, digamos. Entonces x va a tener ahora varios ceros, que eran los que eran menores de 50. Como vemos. Puedo hacer lo mismo que DataFrame, es solo un recuerdo, para ver que estamos hablando el mismo lenguaje, digamos. Bueno, las matrices en sí son súper simples. Con lo que he mencionado ya está todo. O sea, en teoría, lo que se podría comparar con las data frames y otras cosas. Pero resulta que las matrices son un elemento matemático de por sí. Entonces, por ejemplo, lo que es el álgebra lineal trabaja con matrices en gran medida. Y resulta que en R está especialmente bien implementado esto de las matrices y permite realizar operaciones muy rápidas a pesar de que las matrices sean gigantes. Entonces las matrices, por ejemplo, se usan mucho en el análisis de datos en algunas áreas en específico, como por ejemplo el secuenciamiento genético, en el cual se trabaja con mucha información, se realizan pruebas estadísticas a muchos genes a la vez. Entonces las matrices llegan a ser muy muy útiles en esas situaciones. Así que, bueno, explicar acá un poco de operaciones de matrices, que hay muchas que se pueden hacer en el programa, o de
o de cómo trabajar con grandes bases de datos, pues no es el objetivo, ¿no?, de las series. Así que simplemente se mencionarán cosas básicas, por ejemplo, una función que es apply, que se parece mucho a las que apply, que ya debemos conocerla. Vamos a crear una matriz, es una 128 con 16 filas. Vamos a verla cómo está, es esta de aquí. Entonces, nosotros podemos usar la función apply, que es para matrices, en la cual va a funcionar de la siguiente manera. Primero, colocamos, igual que apply, el objeto al cual queremos aplicarle la función, en este caso x. Después, ahora este es diferente, colocamos 1 si es que queremos que se aplique la función por filas, o colocamos 2 si es que queremos que se aplique por columnas. En este caso vamos a comenzar con filas, 1. Y luego, por último, la función que queremos aplicar, por ejemplo el promedio. Y como vemos nos da una lista. Entonces 57 es el promedio de la primera fila. Entonces vemos que el resultado son 16 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16 elementos, ¿no? Lo cual nos dice que se aplicaron a las filas. Si es que hacemos lo mismo y usamos 2, pues se aplican a las columnas. Entonces ahora vemos que tenemos solo 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahora hemos obtenido el promedio de las columnas. Eso sería apply. Y podemos, por ejemplo, también utilizar las llaves, funciones anónimas. Y si usamos, por ejemplo, si queremos aplicarle no a las filas, no a las columnas, sino a cada elemento, cada celda, podemos usar las dos. O sea, acá creamos un vector C 1,2. Es decir, a filas y columnas, digamos. Pero en realidad aplicamos a cada celda. Y acá, en vez de min, podemos crear nosotros nuestra propia función anónima, que hoy día ya se las presenté. Y por ejemplo, si queremos elevar cada número al cuadrado, podemos hacer esto. Entonces acá aplicamos a x, que es esta matriz, a cada celda aplicamos, ahora cada celda va a tener valor de x. Entonces esta función a x lo vamos a elevar al cuadrado, cada uno de los números. Esa es la idea. Y vamos a ver qué nos sale, y vemos, 1 se eleva al cuadrado, 2 sale 1, 2 se eleva al cuadrado sale 4, 9, y así. Vemos cómo es que nos da diferentes valores, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otras funciones, que es cbind, que era una que vimos en DataFrames, que une por columnas, y rbind, que une por filas. Entonces vamos a crear una matriz 1, en la cual va a ser esto, matrix, números al azar, 60 números al azar, digamos, con promedio 10, desviación estándar de, no, que estoy hablando, con 10 filas y 6 columnas. Entonces es lo que va a hacer. Vemos que tiene 10 filas, 6 columnas, ¿no? Y son números al azar. 60 números al azar. Entre menos 1 y 1, me parece que es. Ah, no. Bueno, son números al azar. Y ahora hacemos con otra parecida, ¿no? Entonces vamos a crear otros números al azar de la misma manera. Y ahora tenemos dos, que vemos que son diferentes, ¿no? Porque fue al azar. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unirlas. Entonces podemos unirlas mediante cbind, que va a unir por columnas. Entonces ahora las hemos unido. Acá se parte en la imagen, porque no entra espacio, pero en realidad tendría que estar acá una larga, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Hemos unido por columnas. Podemos unir por filas. Entonces ahora vamos a tener solo esas 6 columnas, que eran las que tenían antes, y hemos unido ahora por filas. Entonces tiene ahora 20 filas, ya no 10. Esas son las funciones. Y ya eso sería por este video. En realidad se puede hacer más cosas. O sea, hay otros, por ejemplo, se puede transponer matrices, o sea, la función de transposición. Se puede hacer multiplicación de matrices, que es especial, y otras cosas, pero pienso que por este tutorial no es tan necesario saber todo esto. Así que ahora ya les dejo con los ejercicios. A ver, un momento. Bien, estos serían los ejercicios, estos dos. Primero es crear una matriz de 4 filas y 4 columnas con nombres al azar del siguiente grupo. Entonces tenemos este grupo con diferentes nombres. Bueno, pueden ustedes cambiar los nombres, obviamente.
Entonces que se selecciona al azar cualquiera en cada posición y arman una matriz 4x4. Y bueno, como pista, replace true en sample hace que se repita. O sea, por ejemplo, si que queremos hacer, recordemos que sample en grupo, reordenada, pero si queríamos, por ejemplo, que sean más, digamos que necesitamos 9, entonces nos va a aparecer un error, porque no permite reciclar. Entonces, si nosotros podemos replace true, se van a poder repetir los valores y sí nos va a dar 9. Vemos que se repiten y ya nos podemos llegar a más. Entonces pueden usar eso. Entonces ya ustedes miren la manera. Y el otro ejercicio es simplemente crear una tabla de multiplicar como una matriz. Entonces tendríamos que tener 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces los resultados serían la multiplicación de los números, ¿no? Entonces una tabla de multiplicar, que vaya del 1 al 10 puede ser. Estaría bien como tabla de multiplicar. Y ya, esos serían los dos ejercicios. Así que ya en el siguiente video les presento la manera en la que yo lo hice.